Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. La famosa ciudadela, un extenso complejo a orillas del río Oneiwine, carece de la grandeza de Utover o del esplendor sagrado del septo estrellado, pero es quizás el sitio intelectualmente más rico de todo Westeros. Frente al sonido susurrante, la imponente entrada de la ciudadela está flanqueada por dos imponentes esfinges verdes, cada una con cuerpo de león, alas de águila, cola de serpiente y rostro de hombre y mujer. Sus ojos permanecen cerrados, como si contemplaran eternamente un antiguo misterio sin solución. Samuel siguió a Ser Baelor y Utover a través de las puertas. Dentro, encontró un animado mercado lleno de puestos que vendían libros, mapas y pergaminos raros. Muchos plebeyos hacían fila cerca, esperando la ayuda de los acólitos para redactar cartas o gestionar otros asuntos que requerían alfabetización. A medida que se adentraban en la ciudadela, Samuel observó una pequeña isla en el patio, a la sombra de un enorme arciano. Sus ramas se extendían casi por toda la isla, e innumerables cuervos anidaban entre ellas. La vista era extrañamente reverente, como una escena de una pintura profundamente religiosa. Cruzando un puente de madera desgastada, los dos llegaron a una torre cubierta de enredaderas y musgo. Baelor se detuvo. Mi hermana Malora está dentro, en el cuarto piso, a la izquierda, al final de las escaleras. Tengo otros asuntos que atender, así que te dejo para que la conozcas por tu cuenta. Samuel asintió y observó cómo Baelor se marchaba. Luego, subió solo por la estrecha y sinuosa escalera. En el cuarto piso, se detuvo ante una puerta, tocó suavemente y esperó. Una voz femenina le respondió: «Pase». Entró y lo cautivó de inmediato una mezcla inquietante de olores. Carne podrida mezclada con un fuerte antiséptico. La habitación estaba en penumbra, con solo una ventana con cortinas túpidas que dejaba entrar una tenue luz. Una vez que sus ojos se ajustaron, Samuel miró a su alrededor y apenas contuvo su sorpresa. Los estantes estaban llenos de especímenes realistas. Lagartos, serpientes gigantes, osos, leopardos y otras criaturas cuyos nombres ni siquiera conocía. Cada uno se conservaba en una quietud detallada y misteriosa, un testimonio silencioso de una profunda fascinación por la vida y la muerte. Se dio cuenta de por qué Baelor había evitado entrar en la habitación. No quería estar solo allí. «Ah, Lady Malora, soy». «Sé quién eres», interrumpió Malora con voz rápida e impaciente. «Una criada me dijo que vendrías al levantarme esta mañana». Sus manos estaban ocupadas con un cuchillo pequeño y afilado, diseccionando hábilmente el abdomen de una araña del tamaño de su mano, mientras un líquido verdoso se acumulaba en las yemas de sus dedos en un espectáculo al mismo tiempo grotesco y cautivador. Samuel se tranquilizó, esbozando una sonrisa educada. «En ese caso, ¿puedo pedirle información sobre la minería de plata?» «Está ahí», interrumpió de nuevo, señalando con la barbilla una mesa llena de libros. «El de tapa blanca. Todo lo que necesitas está dentro. Si tienes alguna pregunta, vuelve». Tomó el libro y lo hojeó, confirmando que efectivamente trataba sobre técnicas de minería y refinación. «Gracias, Lady Malora. Si tengo alguna pregunta, bien». Ella ya estaba volviendo a su trabajo, claramente ansiosa porque él se fuera. «¿Puedo decir una sola palabra sin que me interrumpan?», pensó con ironía mientras salía apresuradamente, saliendo a la luz del sol con un suspiro de alivio. Los cuentos de la dama loca Malora estaban claramente bien merecidos. Hojeando el libro mientras caminaba, Samuel encontró una gran cantidad de información sobre la minería y refinación de plata, aunque la confusa terminología técnica y los símbolos extraños lo dificultaban. Pronto se dio cuenta de que sus conocimientos de química del instituto no serían suficientes. Antes de que pudiera sumergirse más, un alboroto más adelante atrajo su atención. Cerró el libro y se dirigió hacia la multitud reunida cerca de las puertas de la ciudadela. «Despojado de tu cadena de maestre y de todos tus títulos. Ya no eres miembro de la ciudadela». Parecía que expulsaban a un maestre. La curiosidad despertó a Samuel, que se acercó un poco más y finalmente vislumbró al blanco de la ira de la ciudadela. El hombre mayor y encorvado tenía unos llamativos ojos azules y una sonrisa débil e inquebrantable, a pesar de la gravedad de la situación. «Qyburn, ¿tienes algo que decir en tu defensa?», preguntó el anciano que presidía la expulsión. A Samuel le dio un vuelco el corazón. Reconoció ese nombre. Qyburn, el mismo maestre de las historias que más tarde serviría como consejero leal, aunque moralmente cuestionable, de la reina Cersei Lannister. Por un instante, Qyburn permaneció en silencio, con la mirada perdida, como buscando las palabras adecuadas. Otro hombre mayor, con un anillo de maestre, suspiró y dijo con dulzura:
Qyburn, ya estás libre de tu juramento. Ya no estás obligado a servir al reino e incluso puedes reclamar tu nombre de nacimiento si lo deseas. ¿Nombre de nacimiento?, murmuró Qyburn con un ligero toque de amargura. Llevo aquí 40 años. ¿Quién recuerda mi nombre ahora? Incluso yo lo he olvidado. El anciano asintió solemnemente. Pero aún conservas tu conocimiento, eso debería bastarte para una vida cómoda. Simplemente abstente de prácticas poco éticas. Las leyes del reino serán menos indulgentes. Con eso, el anciano y los demás se dieron la vuelta y se retiraron a la ciudadela, dejando a Qyburn solo. Cuando los espectadores se dispersaron, Samuel dio un paso adelante. Qyburn, maestre. Ya no soy maestre, interrumpió Qyburn. Samuel simplemente sonrió. En mi opinión, maestre es un título de respeto para quienes poseen un gran conocimiento, no solo un cargo. Qyburn pareció desconcertado, observando a Samuel con curiosidad. Eres demasiado amable, joven caballero. ¿Puedo ayudarte en algo? Recientemente descubrí un yacimiento de plata en mis tierras y necesito orientación sobre técnicas de extracción y refinación. ¿Considerarías ayudarme como asesor? ¿No tienes un maestre? Mi castillo no está completo, por eso aún no me han asignado uno. Qyburn parecía pensativo, con el ceño fruncido. Disculpa la pregunta, pero ¿dónde están tus tierras? Samuel le devolvió la mirada con una leve sonrisa. Soy Samuel César, un caballero comisionado por el señor de Alto Jardín para establecer un nuevo asentamiento en el Nido del Águila, en las Montañas Rojas. Actualmente gobierno a más de 10.000 súbditos. ¿Las Montañas Rojas? Qyburn frunció aún más el ceño, aunque pareció un poco aliviado al saber que Samuel contaba con muchos seguidores. Recordando que Qyburn fue expulsado por sus oscuros experimentos, Samuel añadió. Qyburn, si eres mi asesor, financiaré tus estudios al máximo, siempre y cuando, por supuesto, se mantengan dentro de los límites de la ley. ¿Todo el apoyo que necesito? Los ojos de Qyburn brillaron con renovado interés y, tras un instante, asintió lentamente. En ese caso, Lord César, acepto su oferta de ser su asesor personal. Caminando por el sendero empedrado junto al río Onewine con Qyburn a su lado, Samuel se sintió bastante complacido. Su recién adquirido asesor personal era indudablemente hábil, aunque su moral podía ser algo cuestionable. Sin embargo, esa falla había provocado la expulsión de Qyburn de la ciudadela, dejándolo libre para que Samuel lo reclutara. Mientras mantuviera un ojo vigilante sobre Qyburn y se asegurara de que no volviera a incursionar en esos experimentos en vivo, pensó que las cosas estarían bien. Qyburn, aquí tienes un libro sobre la minería y refinación de plata que Lady Moroa preparó para mí, dijo Samuel, entregándole el libro. Para su sorpresa, Qyburn ni siquiera intentó cogerla, y respondió con un toque de orgullo. Mi señor, la cadena de mi maestre tenía 3 eslabones forjados en acero blanco. Soy más que experto en la extracción y refinación de plata. Samuel lo comprendió. La cadena del maestre, elaborada con diversos metales, cada uno simbolizando la maestría en un campo específico, se otorgaba eslabón a eslabón a medida que se dominaba cada habilidad. El número de eslabones de cada metal indicaba la profundidad de la experiencia. El acero blanco simboliza la experiencia en metalurgia. Aliviado por no tener que estudiar detenidamente ese denso y doloroso libro, Samuel lo guardó y, con una sonrisa, preguntó. Entonces, Qyburn, ¿cuál fue el eslabón más destacado de tu cadena? Plata, respondió Qyburn. La plata representaba el conocimiento médico. Sin embargo, Qyburn suspiró y añadió. En realidad, debería haber recibido muchos más eslabones de acero valirio. Pero hoy en la ciudadela no queda nadie que pueda comprender realmente mis avances en las artes místicas. El acero valirio simbolizaba experiencia en lo arcano y lo misterioso. La curiosidad de Samuel se despertó. ¿Por qué la magia ha desaparecido? La magia nunca se ha desvanecido, dijo Qyburn negando con la cabeza, con una sonrisa de suficiencia formándose en sus labios. Mi señor, ¿sabía usted que la víspera del voto final de cada acólito para convertirse en maestre, debe velar en una cámara cerrada? No hay ninguna fuente de luz, solo una vela de cristal. Si no pueden encender la vela, deben permanecer solos en la oscuridad toda la noche. Han pasado más de 100 años desde que alguien encendió esa vela de cristal, excepto yo. Samuel arqueó una ceja, intrigado. ¿De verdad conseguiste encenderlo? Sí, aunque solo brilló un instante, dijo Qyburn con un tono de burla. Claro, esas ovejas grises lo descartaron como una alucinación. Samuel rió entre dientes ante el uso que Qyburn hizo de oveja gris para describir a los maestres. Y tenía pocas razones para dudar de la jactancia de Qyburn.
Después de todo, este era el hombre que luego crearía al caballero no muerto de la historia original. Sin duda entendía de magia. Durante esta era de baja magia, tales artes podrían haber sido similares a simples trucos de magia. Pero con la llegada del cometa rojo y el resurgimiento de la magia, el mundo pronto presenciaría el regreso de dragones, caminantes blancos e incluso la resurrección de los muertos. Absortos en su conversación, los dos llegaron a la base de Utamor antes de darse cuenta. De repente, una figura surgió de entre las sombras, sobresaltando a Samuel. Adoptó una postura defensiva, solo para oír a la persona exclamar: «Samuel. Por fin te encontré». Era Horace Redwine, el hijo mayor de la familia Redwine de Arbor. «Horace, ¿qué te tiene tan nervioso?», preguntó Samuel. Horace, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y el cabello anaranjado empapado en sudor, se tomó un momento para recuperar el aliento y recomponerse. «Ser Samuel, mi padre se sintió fatal por no haberlo visto en su última visita al Rejo. Me envió aquí para invitarlo. Por favor, agradezca a Lord Baxter su amable ofrecimiento», dijo Samuel con una sonrisa educada. «Pero no pienso regresar al árbol todavía». Horace se quedó mirando, estupefacto. «Te pido disculpas si has venido hasta aquí solo para eso, Horace». «Pero, ¿qué hay del negocio del vino?», balbuceó Horace. «¿Y los suministros?». «Ah, ya está todo arreglado», dijo Samuel con naturalidad. «La familia Hightower ha accedido a encargarse de las ventas, y la casa Tyrell también participará». «¿Qué?». Horace parecía estupefacto, su confianza se desmoronaba ante los ojos de Samuel. Mientras Samuel se alejaba, Horace lo agarró de la manga, casi suplicando: «Ser Samuel, la casa Redwine desea sinceramente esta alianza. Conocemos el comercio del vino como nadie en Poniente. Créeme, solo los comerciantes del Rejo saben cómo conseguir el precio más alto y la reputación más rápida para tu vino. Y hasta tenemos comerciantes que llegan a esos. Podemos ayudar a tu marca a cruzar el mar angosto». Ante esto, Samuel hizo una pausa. «De acuerdo, si Lord Redwine está tan interesado, visitaré el refugio una vez más». «Excelente». Horace sonrió aliviado, visiblemente relajado. «¿Cuándo zarpamos?». «Esta tarde. Mi barco está listo cuando tú lo estés». «Mañana. Aún tengo algunos asuntos que atender». «Mañana entonces. Me aseguraré de que todo esté preparado». Con la seguridad de Samuel, Horace finalmente se relajó y su entusiasmo no disminuyó mientras continuaba alardeando de las vastas rutas comerciales de Arbor y la calidad inigualable de sus vinos. Al regresar a Hightower, Samuel primero se reunió con Baelor Hightower para informarle que había recopilado el conocimiento sobre la minería de plata de Moroa. No mencionó nada sobre el reclutamiento del recientemente expulsado Qyburn. No había necesidad de provocar complicaciones. Luego, Baelor y Samuel ultimaron los términos tanto para el comercio del vino como para los envíos de suministros. Durante las negociaciones, Samuel sintió una genuina buena voluntad por parte de la casa Hightower. Originalmente había ofrecido un precio de 10 siervos de plata por galón de brandy, lo que le permitía obtener un margen de beneficio considerable, una moneda de cambio que pretendía usar. Pero, para su sorpresa, Baelor lo aceptó sin protestar. Baelor ofreció un precio especialmente justo por los alimentos y otros suministros, lo que dejó a Samuel, que normalmente se enorgullecía de sus agudas habilidades de negociación, algo avergonzado. Al percibir los pensamientos de Samuel, Baelor dijo con una sonrisa: «Ser Samuel, recuerda nuestras palabras de familia. Para un valiente caballero como tú, comprometido con la expansión de nuestras tierras, es justo que te ofrezcamos la mínima ayuda posible para iluminar el camino a seguir». Muy animado, Samuel expresó su gratitud. La casa Hightower es, sin duda, una familia noble. Si alguna vez me necesitan, no duden en pedírmela. Una vez cerrado ese contrato, Samuel buscó rápidamente representantes de la casa Tyrell. Aunque Lord Mace no estaba presente, discutió los términos del intercambio de brandy con Lady Allery y Lady Margaery, redactando un acuerdo que se finalizaría en Alto Jardín al regreso de Mace. No abordó el tema de reclutar a la gente común. Confiaba en que Margaery obtendría la aprobación de su padre una vez que regresara a Alto Jardín. Con estos asuntos resueltos, la misión de Samuel en Antigua estaba completa. Aunque su estancia le pareció breve, su corazón anhelaba regresar a casa. Había abandonado Iria hacía más de 2 semanas y estaba ansioso por ver el progreso de su castillo. A la mañana siguiente, Samuel se despidió de Lord Leighton y luego zarpó de Old Town a bordo del barco mercante de la casa Redwine. En una tarde clara y luminosa, Samuel regresó al Arbor. Solo habían pasado unos días desde su última visita, pero el cambio en su recepción fue radical.
Durante su última visita, la casa Redwine solo envió a un sirviente a recibirlo en los muelles, dejándolo esperando en el salón de recepciones toda la tarde, sin llegar a conocer a Lord Baxter. El trato había sido innegablemente frío. Esta vez, sin embargo, no solo fue escoltado personalmente por Horace Redwine, el hijo mayor, sino que una sección de los muelles había sido despejada específicamente para su llegada, con varios miembros de la casa Redwine esperándolo. A la cabeza del grupo de bienvenida no estaba otra que la hija de Lord Baxter, Desmera Redwine. La recepción fue casi digna de un gran señor. Sin embargo, Samuel se volvió cauteloso. Claramente, la casa Redwine buscaba algo más que un simple acuerdo de distribución de brandy. En el muelle, Desmera dio un paso al frente con una sonrisa juguetona. Sir Samuel, es maravilloso volver a verte. Te has vuelto muy guapo desde tu infancia. La hija del señor era alta y bien formada, de piel clara y rasgos vivaces. No era una belleza clásica, pero sí brillante y cautivadora. Sus pocas pecas le daban un toque de alegría a su apariencia. Samuel aceleró el paso ligeramente para encontrarse con Desmera, con la intención de hacer una reverencia. Sin embargo, ella, inesperadamente, extendió una mano suave y delicada hacia él. Hizo una pausa por un momento antes de tomar su mano y, con gracia caballerosa, la besó suavemente en la punta de los dedos. Señora Desmera, estás más hermosa que nunca, respondió con suavidad. Desmera retiró la mano, indicándole que la siguiera. Por favor, joven caballero. Mi padre te espera en el castillo. Muy bien. Samuel subió a bordo del lujoso carruaje de la casa Redwine, que los llevó a través del árbol hacia el castillo. Poco después llegaron a las puertas del castillo. Al bajar del carruaje, Samuel fue recibido por un sirviente que le presentó una bandeja de plata. Una vez que Samuel hubo probado un bocado del tradicional pan y sal, un hombre mayor, probablemente un mayordomo, hizo una reverencia respetuosa y dijo: Sir Samuel, mi señor lo espera en el salón de recepción. Con esto, abrió el camino. Al entrar al salón, Samuel vio a un hombre delgado, de mediana edad junto a la ventana, sosteniendo una copa de plata. Con el cabello ralo y la piel áspera que le daban un aspecto algo mayor, el hombre vestía una camisa de lino blanco adornada con el símbolo de la uva morada de la casa Redwine. Su presencia irradiaba autoridad. Samuel lo reconoció como Lord Baxter Redwine, señor del árbol. A pesar de los años, Lord Baxter parecía casi exactamente igual que el Samuel original lo recordaba. Lord Baxter, es un honor conocerlo, dijo Samuel, ofreciendo una respetuosa reverencia. Sir Samuel, respondió Lord Baxter con una leve sonrisa y un gesto de asentimiento, señalando hacia la mesa. No hay necesidad de formalidades. Gracias, mi señor. Samuel se relajó y se sirvió una copa de vino antes de acercarse a Lord Baxter para disfrutar de la vista desde la ventana. Mientras lo hacía, sintió la mirada penetrante del hombre estudiándolo. Después de un momento, Baxter dijo: a veces, me pregunto si sigues siendo el mismo Samuel Tarly que conozco. La expresión de Samuel se congeló brevemente antes de responder. Ahora, yo soy Samuel César, mi señor. Lord Baxter esbozó una pequeña sonrisa, dejando el tema de lado, y se volvió para mirar por la ventana. Desde allí se podía ver un jardín rebosante de flores, donde Lady Desmera y varios compañeros disfrutaban de un té. En su compañía había un joven con un llamativo cabello rubio, claramente no un Redwine. Aunque estaba demasiado lejos para que Samuel pudiera distinguir sus rasgos, las palabras de Baxter proporcionaron la respuesta a su curiosidad. ¿Reconoces al hombre que está tomando el té con Desmera? Me temo que no, mi señor, respondió Samuel con sinceridad. Es el hijo de Stafford Lannister, Daven Lannister. Un hijo del león, comentó Samuel, notando el orgulloso cabello dorado del hombre. En los muelles, Samuel había visto un estandarte con el león rugiente de la casa Lannister, pero supuso que se trataba simplemente de un barco mercante procedente de Roca Casterly. No esperaba que un miembro de la casa Lannister estuviera a bordo. Aunque no recordaba a Stafford Lannister de la historia original, probablemente un personaje secundario, sí reconoció a Daven Lannister, una figura formidable que posteriormente comandó las fuerzas de las tierras del oeste en Aguas Dulces. Tras la muerte de Tywin, Daven incluso fue nombrado guardián del oeste por la reina Cersei. Aunque este nombramiento puede tener su origen en la disputa de Cersei con su tío Kevan, sigue siendo un testimonio de la habilidad y el mérito de Daven. Aún así, Samuel se preguntaba qué asuntos tenía Daven allí en el árbol. Lord Baxter pronto aclaró: Stafford vino aquí para organizar un matrimonio entre su hijo Daven y mi hija Desmera. Finalmente, Samuel entendió la intención detrás de las palabras anteriores de Lord Baxter. Sin embargo, fingiendo ignorancia, sonrió y dijo:
Entonces, las felicitaciones están a la orden del día, mi señor. He oído que Sir Daven es un caballero extraordinario. Lord Baxter le lanzó una mirada indescifrable. No hace falta. Pienso negarme. Es una pena, respondió Samuel con un aire de arrepentimiento cuidadosamente elaborado. ¿Sabes por qué tengo intención de rechazar a los Lannister? Confío en que tengas tus razones, mi señor. Samuel ciertamente no era tan ingenuo como para pensar que Lord Baxter rechazaba a los Lannister por su deseo de casar a su hija con él. Los motivos de Baxter eran más claros de lo que dejaba ver. Si bien Daven era realmente excepcional, todavía era solo un miembro de una rama cadete de la casa Lannister, un hecho que Lord Baxter no pasaría por alto. Pero lo más importante es que Lady Olenna estaba maniobrando para convertir a Margaery en reina apelando a Renly Baratheon, el ingenuo pretendiente. Si este plan tuviera éxito, dañaría las relaciones entre la casa Tyrell y los Lannister. A pesar de que Renly era la fachada elegida por Olenna, la casa Tyrell inevitablemente se vería implicada. Dado que la casa Redwyne tenía vínculos estrechos con los Tyrell, probablemente también se verían afectados por las consecuencias. Entonces, Lord Baxter no casaría a su hija con una familia que parecía destinada a oponerse al dominio. Con esta idea, Samuel no se hizo ilusiones pensando que los Lannister habían sido rechazados en su favor. Aún así, tenía curiosidad por saber por qué Baxter insistía tanto en dirigir la conversación en esa dirección. Seguramente Baxter no querría que se casara con Desmera. ¿O simplemente lo estaba usando como cebo? Al ver que Samuel no captaba la indirecta, Lord Baxter finalmente habló con claridad. Bien, Samuel, vayamos directo al grano. ¿Quieres casarte con mi hija? En lo más mínimo, Samuel pensó para sí mismo. Aunque Desmera era ciertamente hermosa y de una familia lo suficientemente alta como para que casarse con ella fuera un salto de estatus para él, Samuel no creyó ni por un momento que las intenciones de Lord Baxter Redwyne fueran tan directas. Todo favor tiene un precio oculto. Antes de aceptarlo, hay que reflexionar sobre si acabará vaciando el bolsillo o si exigirá una vida entera de recompensas. Sin embargo, Samuel mantuvo una expresión de agradable sorpresa. ¿Quién podría resistirse al encanto de Lady Desmera? Solo, me preocupa no ser digno de su hija, mi señor. Tal como están las cosas, no lo eres. Mi hija difícilmente podría casarse con un lugar árido y remoto como el nido del águila. Pero si te ayudara a recuperar tu apellido original, sin duda las tierras de Tarly serían un lugar adecuado para ella. Por fin, Samuel comprendió plenamente el plan de Lord Baxter. Tenía que admitirlo. Estaba bien calculado. Pero, mi señor, ya he adoptado el nombre de César. La herencia de Ornil ya no me concierne. Eso es una tontería, respondió Lord Baxter con suavidad. Mientras la sangre Tarly corra por tus venas, tu derecho a Ornil permanecerá intacto. No te preocupes por la opinión de Lord Ramdil. Una vez que te cases con mi hija, yo me encargaré de cualquier otro obstáculo. Incluso sabiendo que esto era claramente una trampa, el corazón de Samuel todavía latía un poco más rápido. Fue innegablemente tentador. Parecía que todo lo que tenía que hacer era asentir, y la belleza, la riqueza y las tierras caerían en su regazo. Pero Samuel sabía que esta oferta era como una manzana envenenada. Si aceptaba, la receta del brandy, la mina de plata en espera de ser explotada y Agleseirie, una tierra árida pero estratégicamente valiosa, rápidamente pasarían a formar parte de las propiedades de la familia Redwyne. Incluso él mismo se convertiría en un peón en los planes de los Redwynes para heredar Ornil. Aún así, Samuel no creía realmente que la familia Redwyne tuviera alguna posibilidad real de reclamar esa herencia. Las promesas de Lord Baxter sonaban grandiosas. Mientras te cases con mi hija, resolveré todos tus problemas. ¡Qué montón de tonterías! Para que Samuel recuperara el nombre Tarly dependería enteramente de si Lord Ramdil estaba de acuerdo. A primera vista, contar con el apoyo de la familia Redwyne podría hacer que pareciera más fácil convencer a su padre y hacerle reconsiderar a Samuel como su heredero, pero en realidad haría todo lo contrario. Ramdil Tarly no era alguien que se dejara influenciar tan fácilmente. En la historia original, Ramdil había arreglado que su hijo menor, Deacon, se casara con la hija mayor de la casa Mohoton en Maidenpool. En ese momento, la familia Mohoton, después de apoyar al bando equivocado en la Guerra de los Cinco Reyes, estaba luchando por reconstruir su antigua fuerza. El plan de Ramdil de casar a su hijo con la hija de Lord William Mohoton mostró su clara intención de ganar influencia sobre Maidenpool. Un señor poderoso como Ramdil, siempre conspirando para expandir su propia influencia, nunca permitiría que otra familia se entrometiera en sus propias tierras. Entonces, si Samuel se casara con Desmera, sería aún menos probable que Ramdil lo nombrara su heredero.
De lo contrario, en el futuro, la verdadera pregunta sería, ¿quién controlaría en última instancia a Ornil? ¿Los Tarly o los mucho más ricos Redwine? Me disculpo profundamente, mi señor, pero le juré a mi padre que nunca regresaría a Ornil, respondió Samuel con suavidad, usando su juramento como excusa. El rostro de Lord Baxter no cambió. Parecía completamente imperturbable ante esta respuesta. No importa, respondió el señor del Rejo. Tu hijo con Desmera aún podría regresar a la colina del Cuerno. La boca de Samuel se torció. Sabía muy bien que la respuesta aparentemente casual de Lord Baxter conllevaba una implicación velada de derramamiento de sangre. ¿Bajo qué circunstancias su hijo y el de Desmera heredarían Ornil? Claro que lo sería si toda la línea de su hermano Deacon estuviera muerta. Samuel no pudo evitar maravillarse. ¿Todas las miembros de la gran casa de Westeros realmente tenían corazones de piedra? Mi señor, ¿puedo tener un tiempo para reflexionar sobre esto? Samuel miró hacia el jardín, donde Desmera reía y charlaba con Daven, mientras una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Al tratar con señores tan intrigantes y despiadados, Samuel comprendió que no podía permitirse el lujo de ser demasiado ingenuo. Unos cuantos trucos inofensivos aquí y allá no estarían mal. De lo contrario, acabaría siendo devorado y tragado por completo. Muy bien, pero agradecería una respuesta rápida. Lord Baxter apuró su vino. De lo contrario, quizá acepte la oferta de la familia Lannister. Como sí, pensó Samuel, mirando a Daven, a quien convenientemente habían presentado como su competencia. Puso cara de ansiedad y respondió, de acuerdo, mi señor. Le llamaré lo antes posible. Con esto, Lord Baxter dio por terminada la reunión y abandonó la sala apresuradamente. Un mayordomo que estaba esperando acompañó a Samuel hasta sus aposentos. Después de arreglarse, Samuel salió de la habitación y caminó hacia el jardín que había visto antes. Como Lord Baxter estaba tan ansioso por casar a su hija con él, Samuel pensó que bien podría hacer su parte como prometido potencial de Desmera. Si iba a seguir el juego, más le valía hacer una actuación convincente. Samuel. En cuanto entró en el jardín, Desmera lo saludó con entusiasmo. ¿Has terminado de hablar con mi padre? Sí, Lady Desmera, respondió Samuel cortésmente. Espero que mi presencia no haya interrumpido su reunión. Claro que no. Por favor, ven y siéntate con nosotros. Tan pronto como Daven Lannister vio a Samuel, su expresión se oscureció. Los instintos de cualquier macho podrían detectar a un rival. Especialmente cuando Desmera llamó a Samuel por su nombre, su calidez rápidamente convirtió la cautela de Daven en abierta hostilidad. Aún así, mantuvo la compostura y preguntó, «Señora Desmera, ¿quién podría ser este caballero?» «Ser Daven, permítame presentarle», dijo Desmera con una dulce sonrisa. «Este es Samuel Caesar, el hijo mayor de Lord Ramdil Tarly y caballero pionero bajo el mando de Lord Mace Tyrell. Samuel, este es Ser Daven Lannister, de la casa Lannister». Samuel captó de inmediato la sutil diferencia en el tono de Desmera al dirigirse a él y a Daven. Reflexionó que esta joven era, sin duda, una maestra de la manipulación, prácticamente rogándoles a él y a Daven que se enfrentaran. Bueno, a él le parecía bien. Sin el apoyo de Desmera, a Samuel no le habría resultado tan fácil enfurecer a este joven león. ¿Un caballero pionero?, preguntó Daven con desdén, apenas disimulando la hostilidad en su mirada. ¿Y dónde está el dominio pionero de Ser Caesar? El nido del águila, en lo profundo de las áridas montañas rojas. Sin duda, no se compara con la grandeza de Roca Casterly, respondió Samuel con humildad mientras se sentaba a la pequeña mesa. La isla del águila no suena tan mal, dijo Desmera, sirviéndole ella misma una taza de té floral a Samuel. He oído que incluso descubriste una mina de plata allí, ¿verdad, Samuel? Daven observó a Desmera prácticamente inclinándose hacia Samuel, su mirada lo suficientemente aguda como para quemar. ¿Una mina de plata, eh? No está mal, dijo Daven con frialdad. Pero comparado con el oro de Roca Casterly, sigue siendo insuficiente. Realmente no se puede comparar, respondió Samuel, bebiendo el té de un trago. He oído que entre los Lannister, incluso sus excrementos están hechos de oro. ¡Pam! Daven golpeó la mesa con el puño y se puso de pie de un salto. Sus ojos ardían como los de un león enfurecido. Samuel César, ¿te atreves a encontrarte conmigo en el patio de entrenamiento para un duelo? ¿De verdad vas a batirte a duelo con Samuel César mañana? Estefón miró a su hijo con asombro. Sí, padre, respondió Daven, todavía furioso. Ese idiota tuvo el descaro de insultar a la familia Lannister. Claro que tengo que darle una lección. Estefón suspiró, viendo a través de su hijo. No me vengas con eso, todo esto es para impresionar a Lady Desmera, ¿verdad?
Está bien, sí, admitió Daven. Estefan negó con la cabeza y respondió. Bueno, estaba a punto de hablarte de esto. Llevamos días en el refugio y Lord Baxter aún no nos ha dado una respuesta clara. Ya es obvio. No pretende que te cases con su hija. ¿Qué? ¿Por qué? Los ojos de Daven se abrieron de par en par y su voz se elevó de repente. ¿Acaso cree que no soy lo suficientemente bueno para ella? Oh. Espera, ¿acaso tiene a alguien mejor en mente? Hizo una pausa, y de repente se detuvo en seco, con la comprensión reflejada en su rostro. Al instante siguiente, el joven Lannister saltó de su silla, gritando con tanta fuerza que las puertas y ventanas vibraron. Es ese maldito caballero de Reach, ¿verdad? ¿Quiere casarla con ese maldito caballero pionero en lugar de conmigo, no? Estefan asintió con resignación. Esa es mi suposición, ¿por qué? Daven estaba tan furioso que empezó a pasearse por la habitación, como si estuviera a punto de desenvainar la espada y salir furioso. ¿En qué soy inferior a él? ¿En qué soy insuficiente? No. No lo toleraré. Mañana lo venceré en el duelo. Haré que Lord Baxter y Lady Desmera vean quién es el verdadero caballero. ¿Y de qué servirá eso? Replicó Estefan, exasperado. ¿Crees que Desmera es un trofeo para el ganador? Daven se quedó paralizado, hirviendo de ira, con el pecho agitado por la ira. Suspirando, Estefan intentó consolar a su hijo. Mira, el problema no eres tú, ¿de acuerdo? Está claro que Baxter tiene sus propios planes. Investigué un poco sobre Samuel Caesar, y admito que su historia es un poco peculiar. Es el hijo mayor de la casa Tarly, pero renunció a su derecho de nacimiento para apoderarse de esa tierra árida en las montañas rojas. Y, de alguna manera, lo ha logrado. Incluso tiene a más de 10.000 salvajes bajo su mando. Supongo que la casa Tyrell le tiene en la mira por algo, no me extraña que Baxter quiera casar a su hija con él. El rostro de Daven era pétreo. ¿Entonces se supone que debemos rendirnos? Sí. Mañana hablaremos con Lord Baxter y nos despediremos. Y en cuanto a tu duelo con Samuel, también lo cancelemos. No tiene sentido malgastar energías en ello. No. No me importa. Voy a pelear con él, como sea. Al ver la postura desafiante de su hijo, Estefan frunció el ceño. No esperaba que su hijo, normalmente tranquilo e inteligente, se volviera tan irracional por una mujer. ¿De verdad estaba tan prendado de ella? ¿No era solo la pasión juvenil lo que nublaba su juicio? Antes de que Estefan pudiera decir más, alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Samuel Caesar, estoy aquí para ver a Ser Estefan. Al oír su voz, Daven se dio la vuelta rápidamente, sus ojos inyectados en sangre brillaron mientras apretaba los puños con fuerza. Estefan se puso inmediatamente de pie y le gritó a su hijo, siéntate. Y controla tu temperamento. Luego abrió la puerta. Ser César, ¿qué os trae por aquí a estas horas? Samuel sonrió cortésmente. Pensé que podría hablar contigo, si estás disponible. Estefan miró fijamente al joven caballero antes de hacerse a un lado. Pase. Una vez dentro, Samuel vio a Daven mirándolo con el ceño fruncido, sus ojos ardían con una furia apenas contenida. Buenas noches, Ser Daven, dijo Samuel sonriendo mientras se sentaba frente a él. Daven no respondió, solo miró a Samuel, como si esperara que su sola mirada pudiera matarlo. Estefan se sentó entre ellos, visiblemente preocupado de que su hijo perdiera el control. Bueno, Ser Caesar, dígame. ¿Qué lo trae por aquí esta noche? Es sencillo. Entiendo por qué estás aquí en el refugio, pero para ahorrarte problemas, debo decirte que Lord Baxter ya ha decidido que Lady Desmera se casará conmigo. La noticia casi hizo que Daven volviera a caer de su asiento, y solo la mano firme de su padre lo mantuvo abajo. La mirada de Estefan se ensombreció al mirar a Samuel. Así que viniste a regodearte. Para nada, respondió Samuel, negando con la cabeza. Simplemente no quiero que pierdas el tiempo. Así que, ¿por qué no posponemos el duelo de mañana? Ah, ¿entonces tienes miedo? Se burló Daven, rompiendo finalmente su silencio. No es miedo. Simplemente creo que no tiene sentido. Gane o pierda, Lady Desmera se casará conmigo. Entonces te daré una paliza hasta sangrar, para demostrarlo. Samuel suspiró, resignado. ¿De verdad vale la pena, Ser Daven? ¿Pelearme a mí, y por extensión, a Lord Baxter, solo para salvar tu orgullo? Mira, te hago una oferta. 10 dragones de oro si cancelas el duelo. Tanto Estefan como Daven se echaron a reír. Cuando terminaron, Daven se burló. ¿10 dragones dorados? ¿Intentan insultarnos? Estefan añadió. La casa Lannister no acepta sobornos, Ser Caesar. Somos nosotros quienes los repartimos.
Samuel se encogió de hombros. Todo tiene un precio, Ser Stephon. Así que, dímelo. Stephon negó con la cabeza y respondió. Hay cosas que no se pueden comprar con oro, como el honor. Si te ofreciera 100 dragones de oro para lanzar el duelo mañana, ¿los aceptarías? Antes de que Samuel pudiera responder, Daven intervino. Padre, no necesito su dinero. Puedo vencerlo con mi propia fuerza. Stephon levantó una mano para silenciarlo, con la mirada fija en Samuel, quien pareció dudar, como si estuviera considerando la oferta. Bueno, podría estar abierto a ello, dijo Samuel finalmente. Como dije, Lady Desmera se casará conmigo de todas formas, así que ¿qué daño habría en dejarte ganar? Daven se burló. Eres una desgracia para la caballería. No mereces el título. Encogiéndose de hombros de nuevo, Samuel dijo. No lo entiendes. Mi tierra necesita financiación desesperadamente. A veces hay que ceder. Entonces, Ser Stephon, ¿hablas en serio sobre los 100 dragones? Un destello de comprensión cruzó el rostro de Stephon. Te doy 1000. Padre. Daven miró a su padre horrorizado, pero Stephon levantó la mano para detenerlo. 1000 dragones dorados, para renunciar por completo a tu derecho sobre Lady Desmera. Imposible. Protestó Samuel. ¿De verdad crees que renunciaría a Lady Desmera por una fortuna? 2000 dragones dorados, continuó Stephon con tono aserado. Dijiste que todo tiene un precio. Que esto sea tuyo. Sigo sin hacerlo, respondió Samuel con firmeza. Mis sentimientos por Lady Desmera son firmes. A pesar del rechazo, Stephon detectó un destello de vacilación en los ojos de Samuel. Una sonrisa confiada se dibujó en sus labios. 3000. Como una de las familias más poderosas de Poniente, los Lannister sabían mejor que nadie cómo utilizar la riqueza para conseguir lo que querían. Por favor, no menosprecies mis sentimientos por Lady Desmera, protestó Samuel. 4000, ofreció Stephon. Samuel parecía más tentado ahora, la vacilación crecía en su rostro. 5000. Stephon se acercó, con voz baja y persuasiva. Eso es suficiente para financiar un pequeño ejército en tu tierra. Finalmente, después de lo que pareció ser una intensa lucha interna, Samuel respondió. Bien. Me retiraré, pero necesito 10.000 dragones de oro. Ni hablar, dijo Stephon con una sonrisa burlona. Aunque Lady Desmera fuera de oro, no valdría tanto. Muy bien, ¿qué tal si llegamos a un acuerdo de 8.000? 5.000. Está bien, me conformaré con 7.000. 5.000, repitió Stephon con firmeza. Al darse cuenta de que no conseguiría más, Samuel fingió un suspiro de derrota y, tras pensarlo un momento, asintió. Trato hecho. Daven parpadeó, aún luchando por asimilar lo que acababa de suceder. De alguna manera, un duelo se había convertido en una transacción, y apenas podía creerlo. Pero no podía negar la satisfacción que se extendía por su rostro, sabiendo que finalmente podría ganar la mano de Desmera después de todo, incluso si fuera a costa del alto precio de 5.000 dragones. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Amaneció brillante y soleado. La multitud ya se había congregado en el campo de justas del árbol, ansiosa por presenciar el espectáculo. Al borde de la arena, Horas Redwine le hablaba a Samuel en voz baja e insistente. Samuel, mi padre ha conseguido un caballero sustituto. ¿Por qué insistes tanto en luchar tú mismo? Samuel, mientras luchaba por ponerse la armadura con la ayuda de un escudero, respondió. Estoy luchando por el honor de Lady Desmera, por supuesto, debo luchar personalmente. Tonterías, pensó. Los Lannister habían pagado 5.000 dragones de oro. Seguro que interpretaría su papel en esta obra. Eso se llama dedicación. La boca de Horas se torció, pero siguió intentando razonar con él. La caballerosidad no siempre es necesaria, Samuel. Daven es uno de los mejores de su generación en la familia Lannister. Ni siquiera yo me atrevería a enfrentarlo. No creas que solo porque has ganado fuerza con los años puedes vencerlo. Perderás, y perderás por mucho. Bueno, no lo sabremos hasta que lo intente, respondió Samuel con una sonrisa confiada. ¿No te importa pasar vergüenza? Bien, pero no quiero que la familia Redwine quede deshonrada contigo, dijo Horas, mirando fijamente el sello de la uva morada blasonado en la armadura prestada de Samuel. Así es. La ornamentada armadura de placas de Samuel le había sido prestada por la casa Redwine. Su propia cota de malla estaba tan raída que la familia no soportaba la idea de que la usara en este partido. Era demasiado vergonzoso. No te preocupes, respondió Samuel, golpeando su armadura con un resonante golpe. Voy a ganar esto por el honor de Lady Desmera.
Si no puedo, seré indigno de ella. Horas le tapó la boca a Samuel con la mano, murmurando para sí mismo. Realmente no eres digno de casarte con mi hermana. Pero si mi padre insiste en casarla contigo, ¿qué puedo hacer? Ahora, considerándose el cuñado de Samuel, el heredero del árbol no deseaba nada más que dejar inconsciente a su problemático aspirante a cuñado y poner al caballero sustituto en el ring para darle una paliza a Daven Lannister. Pero Samuel no quiso escuchar, así que después de terminar de prepararse, marchó hacia su caballo con todo la arrogancia de un hombre que se dirige a una batalla gloriosa. Suspirando, Horas regresó resignado a su lugar al borde del campo. Un fuerte gong resonó en todo el recinto mientras ambos caballeros entraban a la arena y la multitud vitoreaba salvajemente. Después de dar una vuelta alrededor de la arena, se posicionaron en lados opuestos. Los escuderos salieron corriendo, cada uno con una lanza para su caballero. Aunque hechas de madera, las lanzas de justa eran bastante pesadas y medían casi 6 metros de largo. Mantenerse firme a caballo no era tarea fácil. Afortunadamente, Samuel se había vuelto mucho más fuerte últimamente. De lo contrario, incluso sostener la lanza habría sido imposible y realmente habría hecho el ridículo. El gong volvió a sonar. Ambos caballeros bajaron las viseras de sus cascos, pusieron en movimiento sus caballos y aumentaron la velocidad. El trueno de los cascos resonó entre la multitud mientras la distancia entre los caballeros se acortaba. Los aplausos se apagaron. Todos contenían la respiración, esperando el resultado. Chocar. La madera se astilló con un fuerte crujido al romperse la punta de la lanza, haciendo volar astillas. Samuel cayó del caballo. La multitud se quedó sin aliento, pero el silencio conmocionado rápidamente se convirtió en un aplauso atronador. Daven levantó la visera, saludando al público, disfrutando de su victoria, aunque todo había sido un montaje. La lanza de Samuel ni siquiera lo había tocado. Samuel. ¿Estás bien? Desmera entró corriendo a la arena, arrodillándose junto a Samuel. La sonrisa de Daven se desvaneció al verlo. ¿Por qué? Yo fui quien ganó. La mente de Daven gritó de frustración, pero rápidamente se consoló sabiendo que Samuel se retiraría del partido. Desmera estaba destinada a ser suya, después de todo. Con ese pensamiento, su sonrisa satisfecha regresó. Mientras tanto, Samuel sintió como si su pecho estuviera en llamas y su trasero prácticamente se hubiera partido por la caída. Pero teniendo en cuenta que la caída le había hecho ganar 5.000 dragones dorados, el dolor era un poco más fácil de ignorar. De hecho, pensó que podría soportar 2 o 3 golpes más de este tipo, si alguien estuviera dispuesto a pagar. Estoy bien, Lady Desmera. Samuel se puso de pie con dificultad. Disculpas por decepcionarla. No es nada. La habilidad marcial no es la única medida del valor de un caballero, dijo Desmera con una dulce sonrisa, tratando de consolarlo. Horas se acercó, con el ceño fruncido. Te dije que dejaras luchar al caballero sustituto. Samuel se enderezó, adoptando de repente un tono de voz serio. Puedo aceptar la derrota, pero no la cobardía. Horas se quedó momentáneamente sin palabras, mientras Desmera miraba a Samuel con estrellas en sus ojos. Samuel no pudo evitar pensar que Lady Desmera era una actriz excepcional. Para alguien ajeno a la historia, habría parecido que eran 2 novios de la infancia. Pero nunca olvidaría la mirada despectiva que ella le había dirigido 6 años atrás cuando su padre lo había traído allí para proponerle matrimonio a Lord Baxter. ¿Podría ella realmente haberse enamorado de él después de unos años separados? Ni siquiera una novela romántica de tercera categoría llegaría tan lejos. Después de regresar a la banca y quitarse la armadura, un maestre del árbol revisó a Samuel para asegurarse de que no hubiera resultado herido. Una vez que fue absuelto, Samuel fue a ver a Lord Baxter. Mis disculpas, mi señor, por decepcionarlo. Está bien. Los jóvenes deben probar la derrota para comprender sus límites, respondió Lord Baxter con frialdad. Aún puedes casarte con mi hija si lo deseas. Samuel puso cara de desánimo, como si hubiera perdido toda esperanza. Lo siento, mi señor, pero ya no soy digno de Lady Desmera. Lord Baxter frunció el ceño, pero se controló y dijo, la decisión de quien se casa con mi hija no es una cuestión trivial. En cuanto a quién es digno de ella, eso lo decido yo. Pero Samuel negó con la cabeza. Hice un acuerdo con Sir Daven antes de la justa. El perdedor debe retirarse. Puede que a otros les parezca una tontería, pero para mí, este es un juramento inquebrantable. Con eso, hizo una reverencia a Lord Baxter y luego se giró para irse con una expresión desconsolada. ¡Alto! Le gritó Baxter. Samuel se detuvo. Mi señor. Al ver el aspecto abatido de Samuel, Baxter se tragó su frustración, respiró hondo y dijo, entonces véndeme tu receta de brandy. Dime el precio.
Samuel negó lentamente con la cabeza con una sonrisa decidida. Me temo que no está a la venta, mi señor. Pero si el rejo quisiera ayudar a vender el brandy, estaría más que dispuesto a suministrárselo a un precio justo. Baxter miró fijamente a Samuel durante un largo momento, antes de finalmente asentir derrotado. Muy bien. En los muelles, Samuel y su séquito se preparaban para partir. Naturalmente, ningún miembro de la casa Redwine acudió a despedirlos, y Lady Desmera no se encontraba por ningún lado, a pesar de su anterior devoción. En cambio, Stephen Lannister y su hijo Daven acudieron a despedirlo. Ser César, quédese tranquilo. Los Lannister siempre pagan sus deudas. No mancharíamos una reputación milenaria por 5.000 dragones de oro. Ya he enviado un cuervo a Roca Casterly. Pronto, un barco cargado de oro zarpará de Lannisport con destino a sus tierras. Tengo plena confianza en el honor de la casa Lannister, respondió Samuel sonriendo. Sin embargo, debo aclarar que nuestro acuerdo fue solo que me retiraría. Sí, después de mi renuncia, Lord Baxter sigue negándose a comprometer a Lady Desmera con Ser Daven, no es mi culpa. No hace falta que te preocupes por eso. Respondió Daven, apretando los dientes. Si no consigo la mano de Desmera después de todo esto, nadaré de vuelta a Roca Casterly yo mismo. Que los dioses te concedan un paso seguro. Con un toque de genuina preocupación, Ser Caesar ofreció una oración silenciosa por el viaje de Daven, luego se dio la vuelta y abordó su barco. La isla del Águila había sufrido una transformación completa. Desde que hace un mes y medio llegó el primer envío de granos y suministros esenciales desde Sunhouse, la mayor crisis del territorio se había resuelto por completo. Con suficiente comida almacenada, Gavin inmediatamente siguió las órdenes previas de Samuel y contrató a un gran número de salvajes para ayudar en la construcción de la tierra. Comidas y alojamiento gratuitos, además de créditos laborales. Con tales incentivos, cada vez más salvajes se congregaban en la isla del Águila. El campo de prisioneros, ahora rebautizado como campo de trabajo, había crecido de 1.000 personas iniciales a casi 4.000. La construcción del territorio se había acelerado a un ritmo asombroso. Las instalaciones defensivas del valle ya estaban completamente terminadas, con empalizadas de madera de 3 niveles y 4 torres de vigilancia interconectadas que formaban una barrera similar a una fortaleza. Casas de madera ordenadas llenaban el valle, y los cimientos del castillo del señor ya estaban colocados gracias al arduo trabajo de los trabajadores salvajes. Además, Gavin había reclutado a más de 300 mujeres salvajes para participar en la destilación del brandy. Procesos como la recolección, el lavado, la fermentación, la destilación y el almacenamiento de las uvas silvestres se llevaban a cabo sin problemas ahora que contaban con una fuerza laboral sólida. Cerca de la entrada del valle, los salvajes incluso habían despejado una gran parcela de tierra para cultivar uvas silvestres, sentando las bases para la elaboración de vino a gran escala en el futuro. Aunque ya era tarde, la isla del Águila todavía estaba llena de actividad. En una colina arenosa junto a la playa, un atractivo hombre de mediana edad observaba con gran interés el creciente territorio. Tenía el cabello oscuro con reflejos grises y unos ojos fríos, de un gris verdoso, que parecían penetrar el corazón de la gente. Una perilla cuidadosamente recortada realzaba su aspecto sofisticado y refinado. El hombre llevaba una capa de seda gris oscuro, sujeta por un broche con forma de sinsonte, un sello que aquellos versados en heráldica reconocerían como perteneciente al maestro de monedas del reino, Meñique Petir Baelish. «Mi señor, ¿de verdad piensa esperar aquí el regreso de Ser Caesar?», preguntó un joven con armadura que se acercaba a Petir por detrás. «Sí. Pero solo es un caballero pionero que ni siquiera ha terminado de construir su castillo. Ya es toda una concesión que hayas viajado hasta aquí desde desembarco del rey. ¿Por qué no me dejas encargarme de acuñar monedas? ¿No crees que Samuel Caesar valga la pena esperar unos días más? ¿Es él? Byron, nunca subestimes a nadie, especialmente a los jóvenes. Al fin y al cabo, las tierras de la casa Baelish no son más que una península rocosa sin minas de plata», respondió Petir, con una voz grave y grave que desprendía un encanto misterioso que atraía a la gente. «No se compara con usted, mi señor», dijo Byron, rascándose la cabeza. «Por lo que veo, aunque Ser Caesar sea bueno en la batalla, es inútil para gobernar un territorio. Puede que ahora parezca bullicioso, pero pronto se verá en serios problemas». «Ah, ¿sí? ¿Y qué clase de problema sería ese?» «Para empezar, es demasiado indulgente con estos salvajes. Los ha acogido como inquilinos, les da comida y refugio, e incluso les da algo llamado créditos de trabajo.
Hice algunos cálculos, y si logra completar su castillo, suponiendo que pueda aguantar tanto tiempo, estará tan endeudado que arruinará. Y eso sin contar a los más de 200 artesanos que supuestamente contrató de Alto Jardín por 10 veces el salario habitual. De verdad, dudo que ni siquiera su mina de plata lo salve. Y además, hay más de 10.000 salvajes en el territorio, en comparación con solo unos pocos cientos de rearmen. Con tal desequilibrio, el malestar está prácticamente garantizado. Para colmo, ha estado cultivando uvas silvestres para elaborar vino. ¿De verdad cree que puede hacer buen vino con esa fruta agria? Petir escuchó en silencio, con una leve sonrisa. Luego dijo, ¿sabías que las personas son como las ovejas? Son muy juntas, pastan en los mismos campos, siguen los mismos caminos, todas lucen el mismo pelaje blanco. Pero a veces, entre ellas, algunas ovejas son diferentes. ¿Oveja negra? Preguntó Byron, aún poco convencido. Sí, los negros. A menudo son aislados, menospreciados o incluso despreciados por las ovejas blancas. Pero a menudo, son precisamente estas ovejas negras las que pueden guiar al rebaño hacia nuevos pastos, dijo Petir con tono tranquilo pero pensativo. Byron, aún escéptico, preguntó. Mi señor, ¿está usted diciendo que Samuel César es una oveja negra? ¿Pero qué hay de todos los errores que ha cometido? Petir negó con la cabeza, con un tono divertido en la voz. Seguir las reglas es una forma segura de evitar errores. Pero desviarse de las convenciones garantiza riesgos, incluso el fracaso. Byron parecía desconcertado. Petir continuó. Además, ¿quién puede decir que sus métodos para administrar esta tierra son incorrectos? Para las ovejas blancas, la negra siempre puede parecer tonta hasta que las lleve a un nuevo y fértil pasto. Byron asintió, sumido en sus pensamientos, aunque la incertidumbre persistía en su expresión. Intuía un significado más profundo tras las palabras de Lord Baelish sobre la oveja negra, pero no se atrevió a insistir. Además, le pareció extraño que llamar a alguien oveja negra pudiera ser un cumplido. En ese mismo momento, una ola de vítores estalló desde el muelle. Byron miró hacia arriba y vio un barco acercándose a la orilla. Nuestra oveja negra ha regresado, dijo Petir, mirando el barco al atardecer con una sonrisa de ansiosa anticipación. Luego se dio la vuelta y bajó la colina hacia el muelle, con Byron corriendo tras él. En el muelle, Samuel apenas esperó a que el barco se detuviera por completo antes de saltar a la pasarela. Después de casi 2 meses de ausencia, vagando por las costas occidentales del dominio, finalmente había regresado a su propio dominio. Al observar el paisaje ahora desconocido, apenas pudo contener su sorpresa. Tanto había cambiado. Mi señor, por fin ha regresado. Jaja, Gavin, gracias por todo. Samuel saludó a su mayordomo con un cálido abrazo. Abrumado por la emoción, Gavin, que ya estaba al borde de las lágrimas, no pudo contenerlas. Samuel se giró para saludar a la multitud de habitantes del pueblo reunidos en el muelle, agradeciéndoles su cálida bienvenida. Bienvenido de nuevo, mi señor. En respuesta, estallaron vítores. En ese momento, Gavin se inclinó para susurrar. Mi señor, el maestro de la moneda, Petir Baelish, ha estado esperándolo aquí durante 5 días. ¿Petir Baelish? Samuel se quedó desconcertado. Por supuesto, conocía el nombre. Uno de los jugadores más astutos en el Juego de Tronos, un hombre ambicioso, un maestro manipulador y también un mentiroso habitual, que creía en el lema El caos es una escalera. Y estaba aquí. En el territorio de Samuel. Aunque supervisar la acuñación de moneda era técnicamente responsabilidad del maestro de la moneda, esta era solo una pequeña mina de plata. ¿Por qué Baelish haría el largo viaje desde Desembarco del Rey? A menos que no hubiera venido solo por la plata. Samuel sintió que subía a la guardia. En ese momento, Petir, escoltado por sus guardias, emergió de la multitud y se acercó a Samuel con una sonrisa impecablemente educada. Por fin nos encontramos, Ser Caesar. Samuel se recompuso rápidamente, poniendo una sonrisa igualmente cordial e inocente. El honor es mío, Lord Baelish. La noche descendió sobre la isla del Águila. En la playa, ardían fogatas en grupos, llenando el aire con el delicioso aroma de la carne asada y el sonido de las risas y la celebración. Para dar la bienvenida al regreso de su señor, la isla celebró un gran festín de hogueras. Con solo el cielo abierto sobre ellos, las formalidades se dejaron de lado. La gente comió y bebió libremente, compartiendo historias, mientras los guardias de Samuel relataban sus aventuras en el camino. El propio Samuel paseaba por la playa, hablando con Petir Baelish. Este lugar me recuerda a mi tierra, dijo Baelish, con el rostro suavizado por un atisbo de nostalgia. Ambos están junto al mar, y ambos están sembrados de rocas.
Aunque el mar de los escalofríos no es tan apacible como el mar de verano. Nunca he visto el mar tembloroso, pero me gustaría verlo algún día. Si lo haces, podrías arrepentirte, rió Petir. Se dice que en las profundidades del mar tembloroso, gigantes de hielo danzan sin cesar, levantando olas aterradoras capaces de tragarse cualquier barco. ¿Gigantes de hielo? Recuerdo haber leído sobre dragones de hielo. Quizás ambas cosas. Petir se encogió de hombros y cambió de tema bruscamente. Ser César, ¿sabe por qué vine personalmente a Punta del Águila? Aquí viene, pensó Samuel, preparándose para lo que estaba por venir. Petir Baelish, el conspirador más astuto del reino, ciertamente no había viajado hasta este remoto paso de montaña solo para inspeccionar una mina de plata. Seguramente tenía sus propios planes. Pero Samuel mantuvo la compostura. Conocía perfectamente la verdadera naturaleza y los métodos de este aparentemente encantador maestro de la moneda. Baelish solo anhelaba sumir Poniente en el caos. Una oportunidad para que un hombre de orígenes humildes como él ascendiera. Como uno de los jugadores más hábiles en el juego del poder, Petir sabía cómo ocultar sus motivos, a veces incluso realizando acciones que parecían no reportarle ningún beneficio. Esta sutileza le quitaba sospechas, lo que le permitía manipular a los protagonistas del escenario para que lucharan, compitieran y, finalmente, se destruyeran mutuamente. Para ser honesto, Lord Baelish, me sorprendió bastante su visita, respondió Samuel con sinceridad. Petir se detuvo y se giró para mirar a Samuel. En realidad, vine aquí para conocerte, Ser Caesar. ¿Para conocerme? Sí. Me recuerdas a mí mismo de joven, respondió Petir, con una mirada de inconfundible admiración. Aunque tu cuna fue algo mejor que la mía, tu padre no te muestra ningún favor, y la colina del Cuerno está completamente fuera de tu alcance. Así que, como yo en mi juventud, no tienes nada. Estás despedido, ignorado. Pero, al igual que yo, no cederás al destino. Busqué un puesto como funcionario de Hacienda de Villa Gaviota y multipliqué los ingresos de la ciudad en 3 años. Tú, mientras tanto, recibiste una carta de Lord Mace para reclamar tierras, te afianzaste en las profundidades de las montañas rojas y ahora cuentas con la lealtad de miles de salvajes. Así que, aunque quizá aún no tengas construido tu castillo, creo que un día sorprenderás a todo Poniente. Samuel tuvo que admitir que las palabras de Petir tenían cierto encanto. Pronunciadas con su voz rica y acompasada, podían conmover a cualquiera que las escuchara. Y viniendo de un señor de alto rango, tal elogio probablemente habría sido irresistible para la mayoría de los jóvenes. Por desgracia para Petir, Samuel sabía perfectamente quién era en realidad. Para él, la elocuencia de Petir no era más que el susurro de un demonio. ¿Y qué destino les esperaba a quienes confiaron en Petir Baelish? Basta con ver el final de Eddard Stark para comprenderlo. Me honras demasiado, Lord Baelish, respondió Samuel, fingiendo sentirse humilde. Su expresión era una mezcla cuidadosamente lograda de emoción y humildad. Estos ojos míos rara vez me equivocan, respondió Petir con una sonrisa amable. Además, siempre he estado dispuesto a ofrecer cualquier ayuda posible a los jóvenes prometedores del reino para acelerar su crecimiento. Tu generosidad es una bendición para el reino. Lo elogió Samuel, sintiendo cada vez más curiosidad por saber qué implicaría exactamente esa ayuda. Petir se acercó, colocó una mano sobre el hombro de Samuel y bajó la voz. Sé lo difícil que debe ser desarrollar un territorio en las áridas montañas rojas, empezó. Y con tanta gente que alimentar, deben de necesitar fondos desesperadamente, la mente de Samuel daba vueltas. ¿De verdad el Trono de Hierro ofrecería subsidios a los señores pioneros? Pero las siguientes palabras de Petir borraron cualquier esperanza de eso y lo llenaron de una cautelosa comprensión. Para el reino, esta mina de plata puede ser insignificante, pero para ti, es invaluable. Por eso vine aquí. Y por eso dejo a alguien de mi confianza aquí en la isla del Águila para supervisar la acuñación de siervos de plata. Ante estas palabras, Samuel comprendió inmediatamente lo que Petir estaba insinuando. El hombre estaba insinuando que podía manipular las cuentas. Si retuviera algunos de los siervos de plata, el impuesto que debía a la corona se reduciría significativamente. Al ver la sorpresa de Samuel, Petir sonrió con complicidad y añadió. Sé que no es precisamente honorable, pero créeme, esto beneficia al reino en lugar de perjudicarlo. Nuestro reino es precisamente frugal, y estas monedas serían un desperdicio si se las dieran. Mejor dejarlas aquí, donde se usarán para expandir el reino. Una justificación muy elevada, sin duda. Samuel bajó la cabeza, fingiendo luchar con su decisión, mientras calculaba internamente los verdaderos motivos de Baelish. A este hombre no le importaba de verdad el bienestar del reino.
De hecho, Petir probablemente disfrutaría viendo cómo el reino se hundía en el caos. Probablemente había supuesto que Lady Olenna había enviado a Samuel a Eagle Island para propósitos específicos y ahora estaba aprovechando esta oportunidad para agregar leña al fuego. Cuanto más prosperaba el nido del águila, más probable era que el dominio atacara Dorne. Y si ambas regiones se enfrentaban, se crearían muchas oportunidades para que Petir y los de su calaña cosecharan los frutos en medio del caos. Ese tenía que ser su verdadero objetivo. Aunque Samuel había visto las intenciones de Petir, se encontró con que tenía pocos motivos para negarse. Después de todo, conservar algunos de los ciervos plateados sin duda le beneficiaría. Aunque el plan de Petir conllevaba sus propios peligros, los beneficios eran demasiado reales. En cuanto a si esto aceleraría un inevitable enfrentamiento entre el dominio y Dorne, Samuel no estaba demasiado preocupado. Después de todo, sabía que no tardaría en desatar el caos en Desembarco del Rey, con la muerte del rey Robert lanzando a Poniente a una guerra por el trono. En ese momento, ¿a quién le importaría un pequeño y aislado pionero en las Montañas Rojas? Aún así, para ser cauteloso, Samuel sabía que no podía guardar todo este secreto para sí mismo. ¿Y si Petir decidía ocultárselo algún día? Así que, después de una exhibición de lucha interna, finalmente dijo: «Tiene razón, Lord Baelish. Además, me gustaría reservar una parte de los ciervos de plata como regalo para usted. Sé que un gran hombre como usted, siempre dedicado al reino, siempre podría encontrarle utilidad a los fondos adicionales». Petir miró a Samuel durante un largo rato antes de esbozar una sonrisa de satisfacción, como si hubiera conseguido exactamente lo que quería. Muy bien. En el muelle exterior de Sunhouse, varios barcos mercantes estaban anclados, ocupados cargando y descargando mercancías. Uno de estos barcos ondeaba en su mástil una bandera de color púrpura pálido, con una espada cruzada y una estrella fugaz. El sello de la casa Daine, la familia gobernante de Starfall. «Capitán, hay un señor aquí que quiere verle». El capitán, Gilmo, salió tambaleándose de su camarote, todavía oliendo a cerveza, y gritó irritado: «¿Qué señor? Ni idea, no lo dijo». «¿No te lo dijo? ¿No pudiste mirar y averiguarlo? Maldito idiota. Pero no tiene ningún sello familiar, así que ¿cómo iba a saberlo?». Gilmo murmuró algunas maldiciones en voz baja, pero aún así se bajó del barco. Cuando llegó al muelle, vio al señor en cuestión. Un hombre delgado, de mediana edad, guapo y refinado, con un mechón de barba cuidadosamente recortado en la barbilla. Este hombre no llevaba ningún sello, pero Gilmo, que se enorgullecía de su buen ojo, apostaría todo lo que tenía a que en verdad era un noble. Con su mejor sonrisa, Gilmo se acercó. «Saludos, mi señor. ¿En qué puedo ayudarle?». Petir Baelish le arrojó un ciervo plateado y, sin esperar sus agradecimientos, preguntó: «¿Esta nave se dirige a Starfall?». «Sí, mi señor». «¿También se dirige a Starfall?». «No, necesito ir a Eagle Point». «¿Punta del Águila?». Gilmo se rascó la cabeza calva, confundido. «Disculpe, mi señor, pero no conozco ese lugar. Está justo al sur de la desembocadura del río Torrentine, al otro lado de la bahía de Starfall. De camino a Starfall, si modificas un poco el rumbo, lo pasarás por alto. Si quieres, me gustaría un pasaje en tu barco. El precio no es un problema». «Ah, creo haber oído hablar de ello». Gilmo pareció recordar algo, pero dudó. «Pero, mi señor, ¿no es un lugar desierto y desierto? ¿Seguro que quiere ir allí?». «Tu información está desactualizada», dijo Petir con una leve sonrisa calculadora. «Allí se ha asentado un nuevo asentamiento. ¿Un acuerdo?». «En efecto. El caballero de la casa Tyrell, Samuel Caesar, ha establecido recientemente una fortaleza allí». Al oír que un Reachman había construido una fortaleza, la expresión de Gilmo cambió. El antiguo rencor entre Dorne y la cuenca siempre estuvo presente, a pesar de que Gilmo viajaba a menudo a los puertos de la cuenca para comerciar. Aún así, como dorniense, sentía una profunda antipatía por los hombres de la cuenca. Ese lugar no es más que colinas y rocas áridas. ¿Están locos los hombres de la cuenca al intentar establecerse allí? ¿Quién dice que no hay nada? Resulta que tiene una mina de plata. ¿Una mina de plata? Los ojos de Gilmo brillaron de emoción. «Sí, y he oído que el asentamiento está prosperando. Ya tiene más de 10.000 habitantes». «Más de 10.000», la expresión de Gilmo se tornó seria. «No es poco». «¿Cuándo ocurrió todo esto?». «No sé nada al respecto». «Hace solo unos 4 meses». «¿4 meses, y han reunido a 10.000 personas?». Gilmo quizá no supiera mucho sobre la gestión de un asentamiento, pero incluso él comprendió su asombrosa velocidad. En efecto.
Es obra de un joven caballero muy capaz, y voy a visitarlo. Entonces, ¿puedes llevarme en tu barco? Gilmo se recompuso y asintió rápidamente, sonriendo. Por supuesto, mi señor. Había estado pensando en detenerme allí para echar un vistazo. Bien. ¿Cuándo sale tu barco? Zarparemos exactamente al mediodía, mi señor. Muy bien. Tengo algunos asuntos que atender en la ciudad. Volveré en breve. Entendido, mi señor. Al ver la figura de Petir desaparecer en la distancia, Gilmo se dio una palmada en la frente y murmuró: olvidé preguntarle su nombre. En fin, se lo preguntaré cuando regrese. Me pregunto de qué casa noble será. Encogiéndose de hombros, Gilmo regresó a su barco. Cuando llegó el mediodía, Gilmo se apoyó en la barandilla del barco, mirando hacia su nause, pero el noble de la mañana nunca regresó. Pensando que tal vez simplemente se retrasaría, Gilmo decidió esperar un poco más. Lo que no se dio cuenta fue que el noble que esperaba había subido a un barco con destino a Braavos, que había zarpado hacía mucho tiempo. A medida que la tarde avanzaba, la paciencia de Gilmo finalmente se agotó. Con una maldición, arrojó su botella de vino contra la cubierta y gritó: ya basta de esperar. Zarpen. Mientras el barco atravesaba las aguas, Gilmo se encontró reflexionando. Quizás podría pasar por Capehuera después de todo. En medio de las montañas de color rojo sangre, se alzaba un gran castillo que contrastaba marcadamente con el accidentado paisaje. En lo alto de la torre del castillo ondeaba un estandarte de color púrpura pálido adornado con una espada cruzada y una estrella fugaz. En cuanto a las familias más antiguas de todo Poniente, podría haber debate. Pero en lo que respecta a las familias más antiguas de Dorne, pocas podían rivalizar con la casa Daine de Starfall. La leyenda cuenta que hace más de 10.000 años, durante la era del amanecer, el primer Daine siguió una estrella fugaz hasta este lugar y construyó su castillo en la desembocadura del Torrentine. Durante generaciones, sus descendientes gobernaron como reyes de los torrentinos sobre las montañas occidentales de Dorne hasta que los Martell, ayudados por aliados Roinar, unificaron todo Dorne. ¿Samuel César?, preguntó el mayordomo de Starfall, Ser Ulrich Sand, frunciendo el ceño. ¿César? No recuerdo ese nombre entre las familias de la cuenca. Gilmo permaneció cautelosamente en el salón y respondió: mi señor, pregunté al respecto. Este Samuel Caesar es en realidad el hijo mayor de la casa Tarly en Ornil. Posteriormente renunció a su herencia y se convirtió en un caballero pionero bajo el mando de Lord Tyrell, partiendo para reclamar Eagle Point. Colina Cuerno, casa Tarly. Ulrich frunció aún más el ceño. Si es el hijo mayor de Tarly, ¿por qué renunciaría a su derecho a emprender una empresa como esta? Bueno. Al ver a Gilmo tartamudear, Ulrich le indicó que se marchara. No importa, puedes retirarte. Entendido, mi señor. Una vez que Gilmo se fue, Ulrich se reclinó en su silla, perdido en sus pensamientos. Si bien la influencia de la casa Daine se extendía por todo el valle del río Torrentino, su alcance era mayor al este del río. Al otro lado del río, los clanes salvajes de las montañas no le tenían lealtad a la casa Daine. Más allá de la desembocadura del Torrentine, muy al sur de la bahía, se encontraba el Nido del Águila. Una fortaleza de Reach, tan cerca de Starfall, representaba una amenaza potencial. El nombre Samuel en sí mismo tenía una rica historia dentro de la casa Daine. En una ocasión, un legendario rey de los torrentinos, conocido como Fuego Estelar, incluso conquistó partes de las tierras del sur de la cuenca, llegando casi hasta Antigua. Ahora, con un nuevo Samuel del alcance estableciéndose cerca, ¿qué podría presagiar esto? Ulrich reflexionó sobre esto durante un buen rato. Finalmente, llamó a un sirviente y le dio instrucciones. Envía a algunos capitanes de barco de confianza al Nido del Águila. Que inspeccionen la zona y me informen con los detalles. Sí, mi señor. En Eagles Point, Todd Flowers entró en la cabaña del señor y se inclinó ante Samuel, diciendo: mi señor César, ¿queríais verme? Sí. Samuel levantó la vista de una pila de documentos y dijo: quiero que viajes a Alto Jardín para reunir a tantos refugiados como puedas y traerlos de vuelta a Punta del Águila. ¿Refugiados? Todd frunció el ceño y advirtió: mi señor, aunque sean refugiados, siguen estando bajo la protección de la casa Tyrell. No puede simplemente. Antes de que pudiera terminar, Samuel le arrojó un pergamino. Todd lo atrapó y, al desenrollarlo, vio que llevaba la firma del propio Lord Mace Tyrell, lo que le permitía a Samuel reclutar refugiados de Alto Jardín y llevarlos a Eagles Point. Todd estaba atónito. No esperaba que Samuel pudiera persuadir a Lord Mace Tyrell para que aprobara semejante orden. Era simplemente
Luchó por encontrar las palabras adecuadas, pero reconoció la firma de Mace, y también sabía que Samuel nunca se atrevería a forjar algo tan importante, a menos que estuviera listo para abandonar el dominio para siempre. Así que se quedó callado. Lleva a 50 hombres a Alto Jardín. Diles a los refugiados que les daremos comida y refugio, y que si trabajan, ganarán créditos. Sí, conoces nuestro sistema de créditos laborales, así que puedes explicárselo. Además, diles que quien llegue sano y salvo a Punta del Águila recibirá una recompensa de 10 monedas de cobre. Recuerda, si están dispuestos a venir, los aceptaré. Jóvenes o viejos, hombres o mujeres, a todos los que puedas reunir. Sí, mi señor, respondió Todd, aunque sentía el impulso de preguntar. ¿Y si viene demasiada gente? ¿De verdad podemos permitírnoslo? Pero él no preguntó. A Todd le costaba cada vez más comprender a su joven señor. Todo lo que hacía Samuel, ya fuera luchar, ganar dinero o gobernar el territorio, era poco convencional, pero siempre lo conseguía. Este territorio incipiente estaba creciendo a un ritmo asombroso. Todd sintió que no estaba en posición de cuestionar a un señor como este. A los ojos de Todd, Samuel quizá no fuera el más sabio de los señores, pero sin duda era el más asombroso. Mientras Todd salía de la cabaña, estaba pensando a quién llevar a Alto Jardín cuando escuchó una conmoción cerca de los muelles. ¿Otro barco mercante? Pensó frunciendo el ceño. Los barcos que transportaban alimentos y provisiones visitaban el nido del águila con regularidad, y el hecho de que ahora hubiera un muelle no era ningún secreto. Pero recientemente, el flujo de barcos había sido inusualmente alto. Por otra parte, pensó, dada la ubicación geográfica de Eagles Point, realmente podría convertirse en un puerto adecuado. Todd se encogió de hombros y se dio la vuelta para irse. Poco después de partir, Samuel también salió de la cabaña del señor. Miró hacia el concurrido muelle, entrecerrando los ojos. A diferencia del despreocupado Todd, Samuel había percibido algo peculiar en la afluencia de barcos. Son demasiados. Incluso si la noticia sobre el nuevo asentamiento en Eagles Point se hubiera difundido, no debería haber atraído de repente a tantos barcos. También había notado que la mayoría de estos barcos provenían de Dorne. Eso le hizo darse cuenta de que su pequeño feudo probablemente ya había llamado la atención de los señores dornienses. Había esperado que este día llegara eventualmente, pero no tan pronto. No, espera. De repente recordó que la oleada de barcos dornienses comenzó poco después de que Petyr Baelish, Meñique, se marchara. Considerando la inclinación de Meñique a sembrar discordia, había una buena posibilidad de que él fuera el que alertó a los dornienses. Con esto en mente, Samuel caminó hacia el muelle. En el camino, la gente lo saludó y él asintió. Pronto llegó al muelle, donde encontró a un capitán de barco dorniense llamado Don. Mi señor, gracias por permitirnos atracar aquí. No hace falta que me lo agradezcas. Este es un puerto abierto, que da la bienvenida a cualquiera con buenas intenciones, dijo Samuel, señalando la bandera en el mástil. ¿Eres de Starfall? Sí, mi señor. ¿Ha tenido alguna visita notable en Starfall recientemente? ¿Visitantes ilustres? Tom parecía confundido. ¿A quién se refiere con ilustres, mi señor? Alguien importante de Desembarco del Rey. ¿De Desembarco del Rey? Tom pensó un momento y luego negó con la cabeza. Que yo sepa, no, mi señor. No he oído hablar de ninguna persona importante de Desembarco del Rey que haya venido a Starfall últimamente. Samuel asintió, sin sorprenderse. Conociendo la sutileza de Meñique, probablemente no visitaría directamente a Starfall. Eso haría que su intromisión fuera demasiado obvia. ¿Cómo se enteró del nuevo muelle en Eagles Eyrie? La noticia se ha extendido por los muelles de Starfall incluso más allá, hasta High Hermitage y Blackmont. Todos comentan que podrían detenerse aquí para reabastecerse. ¿Pero qué? Bueno, su muelle es un poco simple, mi señor. El muelle no es lo suficientemente largo, no hay suficientes atracaderos y no hay almacén para almacenar provisiones, comida y agua, sin ánimo de ofenderle, mi señor. Está bien, respondió Samuel, riendo. Tus comentarios son valiosos. Pero recuerda que mis tierras apenas han comenzado la construcción. Necesitamos tiempo para mejorar las cosas. Por cierto, ¿quién gestiona Starfall actualmente? Recordó que la rama principal de la casa Daine estaba en decadencia. Muchos habían fallecido, dejando solo a un joven para heredar el título. Es Ser Ulrich Sand, mi señor. Ulrich Sand, murmuró Samuel, reconociendo el apellido Sand como el apellido dorniense para bastardos. Así que este Ulrich debía ser un bastardo Daine que dirigía temporalmente Starfall.
pero no recordaba mucho del nombre, así que lo archivó mentalmente bajo personajes secundarios sin importancia y se preguntó. El señor de la lluvia de estrellas es Edric Dayne, ¿verdad? ¿Dónde está ahora? Lord Edric fue a Blackhaven, mi señor. Ahora es escudero de Lord Beric Dondarrion. La mención de Beric Dondarrion refrescó la memoria de Samuel. El hombre de las 7 vidas. El señor del rayo. Un alma trágica con un propósito, aunque quizá alma maldita sería más apropiado. El hombre destinado a morir varias veces por una causa sobre la que no tenía control. Samuel recordó que Beric se había casado con la tía de Edric, lo que explicaba por qué había llevado al joven huérfano señor de Starfall a Blackhaven. Después de pensarlo un momento, Samuel sonrió y dijo: ¿podrías entregarle un mensaje a Ser Ulrich en Starfall de mi parte? Dile que pienso visitarlo. Tom se sorprendió por un momento y luego asintió con entusiasmo. Por supuesto, mi señor. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.